Vale. Hola, buenos días. Bienvenidos al Café con Emprendedores. Vamos a esperar a que la gente que estaba esperando se vaya uniendo a esta sala, que Zoom los vaya cargando y en un momento comenzamos, en unos segundos. A ver, ya va cargando, va subiendo la cifra de asistentes. Cuando vea que para, comenzamos. A ver, en unos segundos. Bueno, parece que ha parado. Seguro que algún asistente se seguirá uniendo. No, otra vez. Vale, bueno, comenzamos ya. Parece que ya ha parado la cifra, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero, muy buenos días y bienvenidos a todos al Café con Emprendedores. Como ya sabéis, los que habéis asistido a otros cafés con emprendedores desde la Fundación Innovación Bankinter, con esta iniciativa queremos acercar la innovación y el emprendimiento a toda la comunidad de la Fundación. Y para ello traemos a referentes del ecosistema emprendedor, como en este caso a Carlos Falvo, CEO y cofundador de Winalize. Antes de dar paso a nuestro invitado, os recuerdo que siempre al final de la sesión abrimos una ronda de preguntas para el público. Podéis ir dejando vuestras preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de toda la entrevista en el chat de Zoom y al final de la sesión yo se las trasladaré a nuestro invitado, a Carlos en este caso. Y ya pues sin más vamos a comenzar la entrevista con Carlos Falvo, CEO de Winalize. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Siempre es un placer estar en este tipo de coloquios y compartir experiencias. Cuéntanos, vamos a comenzar como solemos comenzar en los cafés con emprendedores, por cuáles fueron los comienzos de tu carrera profesional, que he estado viendo tu currículum en LinkedIn. La verdad que tienes un currículum envidiable. Además, siempre un poco ligado al mundo del seguro, tecnología. Bueno, el currículum, lo malo de tener un currículum largo es que uno ya tiene una cierta edad, quiero decir, que ya son 50 años, ¿no? Pero bueno, y no es mi primer emprendimiento, pero bueno, voy a la pregunta que me hacías. Yo, para empezar, aunque sí es verdad que toda mi trayectoria está ligada al mundo tecnológico, yo no soy ingeniero, yo soy economista de formación. Yo, digamos, me licencio en económicas en Valencia. Carlos, no sé si me oyes, estamos teniendo algunos problemas de conexión, creo. Vuelvo a Madrid. Carlos, hemos tenido algunos problemas de conexión, te hemos perdido unos segundos. Si puedes repetir. No te oímos. A ver, ahora te oímos. Sí, lo que no sé si habrá decalaje. Vale, perfecto. Vale. Bueno, empiezo. Yo soy economista, no soy ingeniero, aunque he estado siempre relacionado con la tecnología. Yo me licencio en Económicas en la Universidad de Valencia, como he dicho antes, hace ya unos cuantos años. Y digamos que cambié mi carrera profesional porque, bueno, me voy fuera, luego hago un MBA en Madrid. Yo iba para auditor de cuentas, por así decirlo, y bueno, por casualidades del destino, pues aplico a un puesto que había en Nokia, cuando Nokia era, bueno, la Apple de hoy en día, cuando todo el mundo llevaba teléfonos Nokia, y a partir de ahí empiezo a trabajar en el mundo de la tecnología, además en un tema más técnico, no con terminales, sino que conozco el mundo de las redes de telecomunicaciones y empiezo a trabajar como director de proyectos en despliegues de telecomunicación de 3G y 4G. Bueno, el 4G todavía no existía. Y nada, y a partir de ahí desarrollo toda mi carrera en la parte tecnológica, más por la parte de comunicaciones, y la primera vez que emprendo es en el año 2002-2003, y ahí, digamos, converge la parte tecnológica y la parte del seguro. Y entro en el sector asegurador un poco por casualidad, como pasa muchas veces, ¿no? Y bueno, conociendo ya el sector, viendo los retos que tenía, pues empezamos a crecer y hemos desarrollado diferentes empresas en el sector hasta que llega Winalize en el año 2018, ¿no? Y ese es el origen y esa es la carrera profesional, perdona. Muy bien. Oye, me has dicho lo de que eres emprendedor, que no es tu primer proyecto de emprendimiento. Yo creo que ese es un punto muy positivo normalmente para los emprendedores, ¿no? Porque, bueno, para los emprendedores y para los inversores que invierten en startups de emprendedores que ya están en el segundo round, ¿no? Porque ya traen muchísimo conocimiento aprendido de su primer proyecto de emprendimiento. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Crees que aprendiste mucho en esos primeros proyectos? No sé si fue uno o fueron más.
No, han sido varios, no todos centrales, pero tengo que decir que creo que el primero es muy interesante porque al final cuando fracasas al primero, el primero te das, digamos, rebajas expectativas, ¿no? Yo tenía un profesor de la universidad que además dábamos la asignatura de banca y bolsa y que nos animaba a hacer cosas en bolsa y nos decía que lo que mejor nos podía pasar bueno, con la primera inversión es que perdiéramos pasta, ¿no? Porque al final uno de alguna manera evita el hacer unas expectativas desmesuradas, ¿no? Bueno, el primero fue un fracaso. Y bueno, a partir de ahí, pues eso te da temple, te da un poco porque al principio cuando tú empiezas con un proyecto, lógicamente piensas que va a ser el proyecto con mayúsculas, ¿no? Y por desgracia no siempre es así, ¿no? Entonces yo creo que el emprender, digamos, repetidamente tiene sus ventajas, ¿no? De esa experiencia, de ese aprendizaje, ¿no? Pues como todo en la vida, ¿no? De las malas experiencias siempre se aprende incluso más que de las buenas. Y ya metiéndonos un poco en WinAlyze. ¿Qué es WinAlyze? Cuéntanos. Bueno, WinAnalyze es una plataforma digamos, basada en inteligencia artificial que lo que hace es recoger datos de fuentes abiertas para mejorar la información que tienen las aseguradoras respecto a sus clientes empresas. O sea, solo obtenemos datos en fuentes abiertas relacionados con personas jurídicas. No hacemos análisis de particulares, de personas físicas. Y de esta manera lo que hacemos es mejorar los procesos de las aseguradoras, tanto primero limpiando y mejorando la información y el conocimiento del cliente, automatizando procesos y luego también monitorizando riesgos de estos clientes en tiempo real. Eso es básicamente lo que es WinAnalyze hoy en día. ¿Y qué son esas fuentes abiertas para que el público menos familiarizado con estos temas y estos términos nos entiendan? ¿Y también nos podrías citar alguna? Sí, por supuesto, fuentes abiertas es cualquier fuente que se pueda hacer sin ningún tipo de usuario y contraseña y podríamos hablar de directamente las páginas web de las empresas, sitios de opinión, redes sociales, etcétera. Y lo que sí que quiero recalcar aquí es muy importante porque además tengo, vamos a decir, un pasado profesional también en el lado de la protección de datos, siendo absolutamente escrupuloso con el respeto a la legislación relacionada con la protección de datos. De nuevo, no tocamos datos de personas físicas, pero aún así hay que ser muy exquisito a la hora de manejar los datos. Eso serían un poco las fuentes. También hay registros, fuentes, accesos a registros mercantiles. Es verdad que utilizamos alguna fuente que no es abierta, pero el porcentaje de datos que obtenemos de las mismas es mínimo. Puede ser un 5%. Por aterrizar un poco más la idea, esos datos de fuentes abiertas, ¿cómo ayudan a tus clientes? Bueno, por poner algunos casos de uso, el sector asegurador es un sector, aunque ha habido muchos avances en los últimos años, es un sector muy tradicional y, bueno, aunque no, de nuevo, aunque no tocamos datos personales, pero os voy a poner un ejemplo. Quiero decir, no sé cuántos de vosotros todos los años los seguros que tengáis contratados os llaman para preguntaros si habéis cambiado de dirección, habéis cambiado, digamos, de actividad, etcétera, ¿no? Una vez que se vende una póliza. Nunca me ha pasado, Carlos. Nunca me han llamado para eso. Entonces, con las empresas pasa lo mismo. Una vez se vende una póliza, esa póliza normalmente se renueva anualmente, pero no se vuelve a llamar a actualizar esa información, salvo que la empresa llame a la aseguradora a decir, oye, pues tengo más trabajadores, tengo menos, he abierto una tienda en otra localidad, ahora vendo online. Y luego cuando llegan los siniestros, o sea, llegan los sustos, ¿no? Pues no tenía estas coberturas, mis capitales no eran los adecuados, etc. Nosotros lo que hacemos, que es uno de los casos de uso, uno de los ejemplos, es actualizar esa información de manera automatizada, con lo cual siempre la aseguradora tiene esa información actualizada y puede dar un mejor servicio al cliente, ¿no? En este caso la empresa. Eso es por un lado. Por otro lado sería la monitorización de riesgos. Si nosotros monitorizamos la actividad que tiene la empresa y, por ejemplo, sabemos que ha abierto comercio electrónico o que ahora está vendiendo online, pues la aseguradora puede personalizar esa oferta de seguro diciéndole, mira, tú ahora tienes contratado esto, pero como estás haciendo esto otro, que ya estás vendiendo online, pues igual ahora, bueno, tienes mucha más exposición a un riesgo cibernético, por lo tanto te interesaría contratar estas coberturas, ¿no? Y luego también algo que también creo que los usuarios finales, o sea, los clientes se sentirán identificados, es que la tercera, que es la parte de automatización de procesos, es todos estamos cansados, vamos a decirlo de alguna forma, de rellenar cuestionarios muy largos cuando
vamos a solicitar un seguro o simplemente queremos un precio, lo que nosotros facilitamos es ese autocompletado de campos de las empresas a la hora de esos seguros, con lo cual cuando van a solicitar un seguro o van a contratarlo, pues lógicamente la experiencia de usuario mejora mucho, dado que no tienen que recoger y reflejar todos los datos, sino que entre el 60 y el 100% se los damos nosotros a la aseguradora, con lo cual ya vienen autocompletados. Qué interesante. ¿Y cómo se os ocurrió esta idea de negocio? Bueno, como hemos hablado antes, yo llevo unos cuantos años en sector asegurador y bueno, también he comentado, es un sector tradicional y por lo tanto pues tiene unos procesos que, pues, que se necesitan modernizar, ¿no? Es un sector que es una industria que está basada en los datos y sin embargo muchas veces esos datos, como ya os he comentado, no son los más actualizados. Conociendo esa realidad y conociendo la realidad tecnológica, pensamos que había un gran encaje en ese sentido, ¿no? El poder entregar esos datos a las aseguradoras. Y bueno, la prueba es que está funcionando. Sí, 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 totalmente. Y bueno, como estabas citando ahora, ¿no? Esos comienzos, ¿cómo fueron? Porque en una startup tecnológica te enfrentas a muchos retos y en un primer momento esos primeros retos principalmente tienen que ver con el desarrollo del producto. ¿La complejidad en el desarrollo era la esperada o como suele suceder ha sido más de la esperada? Yo creo que nunca es la esperada, sinceramente. Yo creo que todos somos por naturaleza optimistas o relativamente optimistas y uno piensa que va a ser relativamente rápido, ¿no? Bueno, hay dos parámetros. Uno que va a ser rápido y por otro lado es que vas a tener un producto completo en poco tiempo, ¿no? Nunca acabas de tener un producto completo porque lógicamente siempre hay nuevas funcionalidades que añadir. Pero respecto a la pregunta que hacías, nosotros date cuenta que partimos de un concepto y relativamente fácil de decir, bueno, tú vas a Google o tú vas a una página web, miras esta información y la pones en un sitio. Sí, es verdad que conceptualmente es algo simple, pero automatizar eso, hacerlo escalable con, digamos, una arquitectura basada en robots y que además entregues, porque no solamente es encontrar la información, sino que esa información sea actualizada o que tengas un proceso de calidad que te permita que el dato que estás entregando por las connotaciones que tiene, digamos, financieras y contractuales, sea el dato correcto, no sea un dato de hace 10 años, porque entonces no haríamos nada. Eso, lógicamente, ha tenido muchas fases y el desarrollo ha sido mucho más largo del que preveíamos, por supuestísimo, ¿no? Y desde luego, pues como todos, empiezas con temas que ejecutas a nivel local, que hay muchos procesos manuales de conectar y desconectar, digamos, búsquedas, selección, aplicación de medidas de calidad, etcétera. Y ahora directamente lo que hace la máquina es que se conecta y se desconecta sola. Si por lo tanto, si hay algún robot que está enganchado, el robot, bueno, se autodestruye, por así decirlo, y se genera y genera otro con IPs diferentes para evitar temas de, por ejemplo, baneos o captchas. Es un tema que hemos superado también y ha costado mucho. Bueno, yo tengo a nuestro CTO que se llama Vicent y que dice que prácticamente tenemos robots muy humanos, por así decirlo, casi con sentimientos. Es una trayectoria muy larga y, y yo creo que no se acaba nunca de desarrollar, sinceramente. Bueno, eso al final, si quieres construir un negocio grande y potente, nunca acabas de darle más al cliente, de añadir nuevas características y de ir mejorando, ¿no? Porque al final, si paras de mejorar el producto, te quedas atrás, te van a adelantar por izquierda y derecha, ¿no? Y eso es una de las características que probablemente identifica a un buen emprendedor versus uno mediocre, aquel que nunca está satisfecho con su producto. ¿Y cómo categorizarías Winalise? ¿Como una empresa de analítica de datos o como una insurtech? Es una pregunta muy interesante. Si me lo hubieras hecho hace 2 años o hace igual 1 año y medio, te diría como un insurtech. Sigo pensando que somos más insurtech que analítica de datos. Lo que pasa es que últimamente estamos viendo que también tiene bastante utilidad, digamos, lo que estamos haciendo ya no solamente en el puro sector asegurador, sino en lo que sería la industria financiera. Por los últimos casos de uso que estamos viendo y los últimos pilotos que estamos viendo. Pero bueno, si tengo que elegir, seguiría eligiendo, de momento, seguiría eligiendo Insurtech, porque creo que analítica es muy genérico y creo que para nosotros la especialización en la parte de industria aseguradora le añade
por supuesto, hemos desarrollado una tecnología propia, pero también esa capa de expertise en industria del seguro creo que también añade mucho valor. Antes nos has mencionado algunos de los casos de uso de tus clientes y cómo les aportas valor, pero ¿qué inteligencia es capaz de crear Winalize con esas bases de datos públicas? ¿Podrías ahí entrar un poquillo más en profundidad? Bueno, al final lo que solemos hacer, la inteligencia que, digamos, al final es muy paralela a la humana, ¿no? Fuera de, obviamente no voy a entrar en el tema del sentimiento, pero al final cuando tú buscas algo, buscas una información sobre una empresa, tú haces una búsqueda en un navegador, te aparecen diferentes fuentes y la persona lo que hace es recorrer esas fuentes, obtener solamente la información que necesita y luego comparar y decir, bueno, pues aquí esta información. Imaginemos que el dato de una dirección coincide en varias fuentes, pero en otra no coincide, tienes que decidir cuál es la buena, ¿no? Entonces, toda la inteligencia artificial que hay detrás, que básicamente es Machine Learning, se basa en la recogida de forma eficiente de esos datos. Nosotros no hacemos, es un tema importante señalar, no hacemos web scraping, porque muchos de los asistentes están pensando en web scraping. Nosotros, la tecnología que se ha desarrollado no es web scraping, no hacemos un copiado masivo de los datos, no almacenamos los datos y los postproducimos, por así decirlo, de hecho es una de las ventajas competitivas, sino que nosotros vamos a la fuente, obtenemos el dato que necesitamos y se entrega al cliente. De hecho, no trabajamos con bases de datos. Esa inteligencia lo que nos hace es que no solamente es inteligente, sino que también es muy eficiente a nivel de coste. Y otros competidores nuestros lo que hacen es, bueno, yo recojo una serie de informaciones y las almaceno y luego las voy entregando. Nosotros, por ejemplo, imagínate dos aseguradoras, aseguradora A, por no mencionar nombres, y aseguradora B. La aseguradora A hoy nos pide una información de la empresa 1 y le servimos la información de la empresa 1 para la finalidad que considere. La aseguradora B el lunes nos pide la información de la misma empresa 1 y si hay algún dato que en estos 4 días ha cambiado, la información que servimos es diferente. Somos tan eficientes en precio o en coste, el coste de la plataforma de mantenimiento sin proyectos son $6 diarios y es escalable a todos los países que queráis. Nos permite el servir el dato absolutamente, digamos, actualizado, tan fresco que si hubiera cambios en esos datos, serviríamos datos diferentes. Nuestra competencia al final lo que hace es una llamada a sus bases de datos y esa información la renueva pues, cada 6 meses, etc. Nosotros cada vez que hay una demanda de una información de una empresa, la servimos en directo, por así decirlo. Entonces yo creo que esa es una de las partes más importantes de nuestra inteligencia. Luego, evidentemente, pues hay unos procesos de calidad, de selección de la información, de accuracy, de exactitud de esa información, que también supone un desarrollo importante. Pero la inteligencia, sobre todo, yo creo que está ahí. O sea, es una de vuestras principales ventajas competitivas respecto a vuestra competencia, ¿no? El poder servir el dato al momento, como tú has dicho, en directo. Sí, si me permites, yo creo que es la más sexy, si me permites decirlo de esta forma. Luego hay otras que son muy relevantes en el sector financiero y asegurador, como la flexibilidad a la hora de la conectividad con grandes corporates que además tienen a veces claros, tienen problemas de legacy a la hora de abrir sistemas relativamente antiguos a conectividades, ¿no? Entonces, a veces es más difícil que tengan una API que usen la analítica y eso también. Ahí también tenemos ventaja competitiva, pero yo creo que la más sexy es la que te he contado. Y bueno, nos hablas que os consideréis una insurtech, que vuestros clientes principalmente son sector seguros, que es uno de los sectores más maduros, con más legacy, ¿no? Donde es más difícil, más costoso el conseguir seguir creciendo, productos muy estandarizados, muy comoditizados. ¿Crees que Winalize es una ventaja competitiva para tus clientes? Sí, totalmente, porque de hecho un poco las características que acabas de mencionar, nosotros ayudamos a cambiarlas, ¿no? O sea, primero, algo muy importante es el tema del commodity. Nosotros ayudamos a que haya una diferenciación muy clara en los productos de la aseguradora. Dos, sobre todo en el segmento de clientes de la aseguradora donde nosotros impactamos con más fuerza, que son las pymes, al final digamos que antes de nosotros era café para todos y a partir de nosotros puede haber una personalización en la oferta de esos seguros, ¿no? Date cuenta que una gran empresa, por el volumen de la prima que paga, pues sí que puede haber una labor humana en el sentido de, bueno, voy a analizar bien el riesgo, voy a personalizar las coberturas, etcétera.
en el segmento de pequeñas y medianas empresas al final es, bueno, seguro básico, medio y premium y ya está, independientemente de qué tipos de actividades o qué tipos de volúmenes, ¿no? Eso, lógicamente, aporta muchísimo valor y aporta, de alguna manera, a cambiar la perspectiva del sector asegurador. Y ahí tenéis contabilizado o bien el ahorro generado para las aseguradoras o bien el incremento en la cifra de negocio que les supone contar con vuestra tecnología. Sí, por ejemplo, aunque son sectores muy maduros, lo digo porque a veces cuando hablas de puntos de pocos de porcentajes pequeños, la gente puede pensar, bueno, es que un 3% es muy poco. Pero en sectores financieros al final todo el mundo sabe que está acostumbrado a ellos, un 3% es mucho. Entonces, por ejemplo, una cifra es que si tú una actualización de un portfolio que va a ser renovado anualmente y tú permites que haya ajustes en primas, bueno, pues puede haber ahorros en cuanto a siniestralidad del 3%, que una aseguradora en España mediana con 50.000 empresas clientes, que no son tampoco muchas, supone al año un ahorro de 3 millones de euros, por ejemplo. Ese por el lado de la mejora de la calidad del riesgo, vamos a decirlo así. Luego, por la parte del offering de producto, el sector asegurador siempre ha sido, la dinámica de venta siempre ha sido ganar cliente nuevo. O sea, una de las características endémicas que tiene es que el número de pólizas por cliente de la misma aseguradora es relativamente bajo. Que, si mal no recuerdo, las cifras están en torno, no llegan al 1,5 pólizas por cliente de la misma aseguradora. Las aseguradoras siempre intentan buscar clientes nuevos. Con nosotros lo que nos permite es que esa monitorización de los clientes que ya son de la aseguradora detectemos momentos de sensibilidad al riesgo por cambios en la actividad que permitan ese offering. Para que te hagas una idea, un 65% de las empresas de un portfolio de una aseguradora tienen cambios que pueden desencadenar en una oportunidad de venta durante el año, ¿no? Entonces, eso es algo que está ganando ahora mismo la aseguradora. Y en cuanto al ROI de esta parte de ventas, estaríamos hablando de un ROI de un 6. O sea, por cada euro invertido en nosotros, la aseguradora saca 6 euros de beneficio. Bueno, estos son unos ejemplos muy básicos de magnitudes de rentabilidad. Bueno, pero es una propuesta de valor muy importante para tus clientes, ¿no? El coste-beneficio lo tenéis medido y está claro, ¿no? O sea, desde el día 1, desde el momento que empezáis a trabajar, les estáis generando beneficios. Bueno, eso, como tú decías antes, la experiencia de pasadas cosas te hace centrarte en eso, ¿no? Porque hay veces que, bueno, uno de los errores a veces que se comete cuando emprende es que uno está tan metido en su idea, es tan maravillosa, le parece tan fantástica que a veces la cuentas a un posible cliente y el cliente te dice, sí, pero hasta que tú no me digas qué es lo que gano, no tengo muy claro si lo quiero comprar, si te lo compro o no te lo compro, ¿no? Entonces, eso es algo que también hemos ido aprendiendo, ¿no? El decir, vale, yo hago esto, tengo una tecnología que hace eso, pero tú conmigo cada vez que inviertas, cada euro que inviertas con nosotros vas a sacarle esa rentabilidad. Y eso es muy importante porque al final lo que quiere la otra persona es, bueno, rentabilidad en el negocio. No es, las cosas no son tan románticas. Lo lamento decirlo, pero es así. El negocio es el negocio y es lo que se busca al final, ¿no? Y trabajáis tanto con aseguradoras tradicionales o más establecidas como con startups o scale-ups que están en el sector seguros o en el sector insurtech. ¿Qué diferencias notas entre los nuevos entrantes y los ya establecidos? Pues bueno, la diferencia es tecnológica, pero tiene dos acepciones, ¿no? Primero, lo digo porque es una pregunta habitual de decir, bueno, las aseguradoras tradicionales, como tienen esos problemas de legacy con respecto a IT, pueden tener carteras más antiguas de empresas, por lo tanto, hay una mayor necesidad, os demandarán antes. Y las aseguradoras, digamos, los nuevos, digamos, nativas digitalmente, bueno, pues obviamente son nativas digitales, con lo cual tienen claro y ya tendrán desarrollado sus sistemas. Pues sinceramente es al revés. Quiero decir, cuando tú vas a una corporate de toda la vida, muchas veces piensan que no, mis datos son correctos. Tengo un departamento que además se encarga de analizarlos, etcétera. Y sin embargo, las nuevas, además de ser mucho más fácil la parte de la conectividad, porque ya nacen y tienen muy claro que van a tener conexiones externas y por lo tanto tienen desarrolladas APIs o están totalmente abiertas, tienen muy claro que ese no es su negocio es vender seguros. Tienen muy claro también que el dato hay que explotarlo y por lo tanto son
digamos, de las primeras que te abren las puertas para trabajar con ellas, ¿no? Las tradicionales cuesta bastante más. Tenemos muchas anécdotas y, de hecho, hace no mucho con una aseguradora, en este caso de otro país, del entorno europeo, le hicimos una demo comparando sus datos y los de nuestros y nos decía, es que hay un 47% de los datos que no nos coinciden con lo que nos dais. No entendemos por qué. Básicamente porque los tenéis mal, pero eso a veces a una gran corporate no puedes decirle los tenéis mal, tienes que conducirlos, ¿no? y mostrarles de una forma muy positiva cuál es el camino, ¿no? Hay que tener Con manos. con las nuevas no pasa, con las nuevas digitales eso lo tienen muy claro y lo asumen enseguida. De hecho, también tenemos ejemplos de decir, sabemos que nuestros datos están hechos una porquería, ¿no? Ayudarnos en esto. Eso pasa con las digitales, no pasa con las tradicionales. Y has mencionado en varios momentos de la entrevista el tema del legacy, esos software antiguos, en muchos casos ya quedándose obsoletos, sobre los que hay que seguir construyendo para que la empresa pues no pare de funcionar, ¿no? Y que es muy complicado para los departamentos de IT. Y uno de los grandes cuellos de botella cuando entras a trabajar con una corporate, todos lo sabemos, ¿no? Son el departamento de IT, que normalmente de transformación digital, de tecnología, está saturado. ¿Cuáles son los tiempos de integración de vuestra solución? ¿Cuáles son los retos para que esa integración sea exitosa en una aseguradora ya existente? Y bueno, supongo que esos tiempos y esos retos quizás sean menos en una insurtech más nuevo entrante, ¿no? Más nativo digital. Sí, bueno, empiezo por el final. Por supuesto, son muchísimo menos, pero muchísimo, muchísimo menos en una nativa digital. Respecto a los tiempos de integración por nuestra parte son muy rápidos porque al final nosotros básicamente trabajamos con 3 formas de integración. Bueno, vamos a decir 2 porque la tercera al final que como característica, iba a decir por desgracia, pero bueno, como característica es la más usada, que al final es yo te doy un fichero en JSON o en CSV o lo que sea, tú lo subes, lo analizas, me lo devuelves y lo integro a mi sistema. Eso es lo más habitual cuando hay estos problemas de legacy. Es lo que más se trabaja. Evidentemente eso te limita a unos casos de uso porque no puedes hacer un real time, no puedes hacer un tiempo real para hacer una cotización inmediata. Solo te vale para hacer monitorización de riesgo y para hacer limpieza y enriquecimiento de datos. Luego tenemos la parte de integración por API y la parte de integración a través de token de navegador. Por desgracia, son mucho menos usadas, pero bueno, voy al punto. La integración para nosotros es muy sencilla, nos lleva como mucho 15 días, no es más. Para nosotros, si contamos con la otra parte y la otra parte es una corporate, pues bueno, son unos meses. No voy a especificar mucho más porque no quiero asustar, pero es largo, es largo. Es un proceso largo, ¿no? Pero bueno, supongo que dependerá también de las prioridades que tenga cada corpo. Hay algunas que serán más flexibles y otras que menos. Por supuesto, por supuesto. Y luego también en función de las estrategias, ¿no? Quiero decir, con las corporaciones suele pasar, todo es como muy variable, ¿no? O sea, de repente muy rápido, queremos tenerlo ya, tal, por lo que sea, de repente se para, tardas un mes y medio, está parado, de repente a correr. Bueno, es un poco así, es bastante irregular el proceso, ¿no? Porque al final también, evidentemente, ellos tienen diferentes proyectos, nos ha pasado hace poco con otra aseguradora, algo que, bueno, vamos a hacer esto, pero con tranquilidad. Pues la semana pasada no, esta semana, no, hay que hacerlo antes del final de año, pues a correr, no queda otra. Bueno, Pero bueno, es así, o sea, es así. Es normal, lo digo para el resto, quiero decir, esto no es perfecto, siempre tienes este tipo de historias. Hay que tener cintura y saber adaptarse. Antes de seguir, recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom y después se las trasladaré yo a Carlos. Oye, Carlos, me consta que tenéis un roadmap muy ambicioso y muchos retos por delante. ¿Cuál es el siguiente paso en Winalize? Bueno, nosotros cerramos, digamos, te voy a hablar de corto, medio y largo plazo. Cerramos ronda en marzo-abril. Bueno, ahora tenemos también la entrada un poco por temas propios de administración pública de CEDETI.
Bueno, al final nosotros tenemos un roadmap muy ambicioso ahora mismo en Europa, básicamente haciendo foco en España, Reino Unido y la zona Alemania, Austria, Suiza. Bueno, pues evidentemente ese roadmap hay que cumplirlo. Es un tema, el trabajar con corporates, no voy a decir que sea una desventaja, simplemente es una característica, no es lo mismo por tiempos, quiero decir, son procesos largos. Ampliar el portfolio de productos sería la parte más a medio plazo, siguiendo en el mercado europeo. Como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que no solamente las aseguradoras venden seguros, tenemos diferentes canales, entonces hay canales que tenemos que tocar que todavía no se están tocando, como por ejemplo son brokers. Hablo sobre todo de grandes brokers por temas de volúmenes de datos y también reaseguradoras. Y bueno, también es característico que pues hay otros canales como de distribución de seguros, como pueden ser bancarios, grandes empresas de distribución, etc. Ese sería el reto de producto y canales. Y luego ya, pues hacia finales del 2023, si todo va bien, pues sería intentar saltar a Estados Unidos, porque Estados Unidos, digamos, es el mayor mercado asegurador a nivel mundial. Igual no en número de pólizas, pero sí tenemos en cuenta el número de pólizas prima media por póliza. Y además, y esto es muy interesante, aunque nos parezca mentira, porque siempre pensamos que Estados Unidos va un paso por delante a nivel tecnológico, en el sector asegurador no es así. O sea, el sector asegurador todavía tiene más problemas que aquí por varias razones. Y la principal es que es un mercado muy fragmentado. Quiero decir, igual aquí en la Unión Europea no solamente es un mercado unitario a nivel país, sino que también hay regulaciones, afortunadamente, a nivel de la Unión Europea que hacen que sea mucho más homogéneo. En Estados Unidos no tienen, aquí en Europa tenemos un regulador por país, en Estados Unidos tienen un regulador por cada uno de los estados. Entonces, eso supone que hay mercados muy de nicho, muy segmentados. Enormes, por otro lado, por supuesto, pero ese sería el paso, digamos, a medio y largo plazo. Teniendo en cuenta que quería hacer una explicación. Sí, sí, dale, dale. Como economista, y perdón por la referencia otra vez, para mí, como economista a largo plazo es a partir de un año. Lo digo por... Bien. Oye, Vale. mencionando esto de la internalización, es uno de las asignaturas pendientes en muchos casos para las startups españolas. ¿Vosotros habéis tenido clientes internacionales, digamos, relativamente pronto? ¿Cómo afrontáis esa internacionalización y cómo ha sido eso, el trabajar con esos clientes internacionales tan pronto? Porque al final trabajáis con gran empresa y trabajando siendo una startup con gran empresa a veces puede llegar a dar un poco vértigo. Y ahí ya te acabo de hacer la pregunta, complementámelo un poco si te ha ayudado tu experiencia internacional a hablar el mismo lenguaje que se habla en otros mercados. Bueno, nosotros tuvimos claro que íbamos a un tema internacional porque al final el mercado, quiero decir, asegurador y financiero en España es relativamente pequeño. Quiero decir, evidentemente, si te vas a montar una empresa analítica es absolutamente loable el quedarse en el país, hay mercado de sobra, pero bueno, queríamos hacer un producto que fuera escalable, que impactara en todos los países. Lo bueno que tiene el sector asegurador o el financiero es que debido a regulaciones son muy similares, por lo tanto puedes crecer fácilmente, entonces teníamos claro el tema internacional. También quería hacer una reflexión respecto a la internacionalización y es un tema que, bueno, en este caso no ayudó mi experiencia, pero sí comentarios en este sentido de mi padre que trabajaba en una gran empresa. Entonces, lo que quería decir también a la hora de internacionalizar es que, y no digo que no sea así, digo que se valore, es que normalmente la gente cuando sale de España la tendencia es ir a países hispanohablantes, quiero decir, a países de Hispanoamérica. Me parece perfecto, pero no siempre es la solución. Quiero decir que cuando alguien tome la decisión, que más allá de eso mire características de mercado más que características simplemente de idioma, ¿vale? Porque no siempre es lo mejor. Eso no quiere decir que sea malo, simplemente que se valore esa parte. En nuestro caso, ¿por qué vamos a países más, digamos, anglosajones o más desarrollados? Primero porque nuestras fuentes de datos abiertas, lógicamente, es un acceso tecnológico, tienes un acceso online y las fuentes abiertas que hay en países europeos o norteamericanos, digamos que la densidad de información que se encuentra es muchísimo mayor.
Conozco muy bien por temas personales países y los adoro, como Colombia, por ejemplo. De hecho, la considero mi segunda patria, pero lógicamente el desarrollo tecnológico no es el mismo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, encontramos mucho menos datos. No hablo solamente de la empresa privada, sino hablo también de los organismos públicos. Por ejemplo, aquí en España tú puedes tener un acceso al catastro y en Brasil es imposible, por ejemplo. En Estados Unidos sí que lo es. Y luego, tercero, cuál es la densidad del mercado que tienes en unos sitios o en otros. El número de pólizas o volumen de mercado en Estados Unidos o en Canadá, en Europa, es muchísimo mayor que en otros países. Entonces, que no solamente veamos el tema del idioma. Y luego, respecto a crecer de forma internacional, lo que te decía, o sea, nosotros tenemos claro que queríamos ser grandes, o por lo menos intentarlo, ¿eh? Quiero decir que todavía no estamos en vías de, y lógicamente tienes que salir fuera, no queda otra manera. Y respecto a la experiencia de haber trabajado fuera antes, bueno, pues yo creo que lo principal es que no pasa nada. Es decir, te quita miedos de decir qué va a pasar si salgo fuera, etcétera, ¿no? Hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? De que cada país es diferente y que la dinámica comercial es muy diferente, ¿no? Hay países que si no cuentas con una persona, digamos, nativo hablante del país, va a ser muy difícil generar confianza. Pero bueno, eso ya es un tema que se tiene que ir país a país. Uh-huh. Yo acabo con la entrevista y ya damos paso a comentarios del público, pero antes, a preguntas del público, pero antes, la última pregunta. ¿Qué consejo de aprendizaje compartirías con los emprendedores que nos estén viendo? Bueno, yo creo que es importante, el mayor aprendizaje yo creo que es gestionar bien las expectativas. Es decir, que al principio, lo que he dicho antes, ¿no? Lo de emprender es muy romántico, anima a todo el mundo, por supuesto, pero bueno, hay que gestionar bien las expectativas y, y que de alguna forma es un camino largo, ¿vale? Todos pensamos cuando emprendemos, todos pensamos en un Facebook, en gente que ha crecido muy rápido en muy poco tiempo. No me gusta el término de unicornio porque para empezar los unicornios no existen, con lo cual no puedes, si no existen, pues no existe el concepto, ¿no? Pero bueno, la gente piensa que en poco tiempo va a crecer mucho. Es verdad que se dan en algunas ocasiones, pero es la excepción, no la norma, ¿no? Eso no quiere decir que se siga intentando sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Decir, no, esto va a salir porque yo estoy dedicando muchas horas. Bueno, es verdad que hay que tener una dedicación, es verdad que la constancia es un factor muy importante para el éxito, yo diría de los más importantes, pero no hay nadie allá arriba o donde sea que va a decir, no, este chaval está aquí dedicándole un montón de tiempo y está muy dedicado, vamos a hacer que triunfe, ¿no? Evidentemente también hay que saber, como todo, hay que saber cuándo retirarse, ¿no? Hay que calcular. Por eso decía que el manejo de las expectativas es muy importante, el tener un saber hasta dónde lo voy a intentar a nivel de dinero, de tiempo, es importante, porque bueno, pues muchas veces sale, pero también hay veces que no sale, ¿no? Y vuelvo a hacer el paralelismo, he empezado así, voy a terminar así, con la asignatura esta de banca y bolsa que tenía en la carrera. Creo que nunca he hablado tanto de la asignatura esta. Y también, igual que nos decía que era bueno perder la primera vez que invertías, porque de alguna forma te hacía ver que no todo el campo es orégano, como se suele decir, sino también, bueno, igual que cuando juegas a bolsa. Y creo que esto me está quedando muy viejuno, porque debería hablar de Bitcoin, de ese tipo de cosas, pero al final es lo mismo. Es tener tus límites claros. Quiero decir, cuando tú compras una acción o inviertes en Bitcoins, me da igual, tienes que saber cuándo entras y tienes que saber hasta dónde quieres perder, ¿no? Y tener claro que si llego aquí, deshago la posición y salgo, porque, bueno, no voy a estar pensando que mañana se recuperará, porque entonces sí que estás perdido, ¿no? Y eso es un poco el aprendizaje que yo creo que podría dar, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Pues lo dicho, Carlos, vamos con las preguntas del público. La primera es si en algún momento se contacta con las empresas para confirmar los datos, que también se autorresponde un poco la misma pregunta diciendo, creo que la respuesta es que no, y yo también, porque si no, no sería un proceso escalable, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros, como os decía antes, no solamente es la parte de la analítica o de la obtención de los datos, sino que hay una parte de scoring de confiabilidad o de calidad que es muy relevante. Sí es verdad que la aseguradora a veces contacta, pero normalmente no se contacta porque si no, lógicamente, no tendría sentido. Esa escalabilidad, como tú decías, no tiene sentido. De todas formas,
lógicamente nosotros siempre estamos revisando, si conocéis un poco cómo es la elaboración de modelos. Al final siempre hay una parte de revisión de todos los modelos de forma permanente y lógicamente lo que se hace es, bueno, pues se hacen muestreos manuales en los cuales se compara la información obtenida con la información, digamos, obtenida también de forma real por parte de la empresa y si hace falta, pues se ajustan los modelos. También es cierto, y esto puede sonar un poco no raro, sino muchas veces a nivel de fraude lo que hace la aseguradora es, dependiendo qué casos, pide la información directamente y nosotros la obtenemos por otro lado y ellos la comparan, ¿no? Bueno, iba a poner un ejemplo simplemente. Todos hemos jugado y no voy a hablar de seguros, sino, por ejemplo, de viajes, ¿no? Todos hemos jugado si cambio las fechas o tal, pues si me sale el viaje más barato, ¿no? Ujú. Eso pasa en los seguros. Si pongo más o menos trabajadores o si pongo más o menos actividad en cuanto a ingresos, pues eso varía el seguro, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, muy bien, no. Eso es muy bonito cuando vas a asegurarte porque quieres pagar menos pasta, pero si luego llega el siniestro y te dice, no, pero es que usted me había declarado 5 trabajadores y tiene 15, ¿no? O tenía X equipos y tiene muchos más. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, por eso te digo que eso también ocurre, ¿eh? A veces la información que transmite directamente la empresa no siempre es tan confiable. Pasa a nivel individual en los seguros de salud cuando nos preguntan, lo de qué mides suele estar claro, lo de qué pesas habría que, habría que contestarlo. ¿Qué pesas o Bueno, qué quieres pesar, ¿no? En muchos casos es lo que se responde, no lo que se pregunta. eso es. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan si nos podrías decir cómo dimensionaste inicialmente el tamaño, la oportunidad de negocio de la idea de WinArise, cómo dimensionaste el tamaño de la oportunidad y también cómo veis los avances de computación versus vuestro desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, la primera es que fue complicado el dimensionarlo, porque al final el sector asegurador es muy tradicional, pero también es bastante opaco, quiero decir. Y de hecho, nosotros tenemos claro, ahora vuelvo a la contestación, tenemos claro el tema de Open Data, porque sabíamos que se podían hacer muchas cosas y si tú vas a una aseguradora de primera sin que te conozcan, lógicamente no te van a dar acceso a los datos para, por ejemplo, compararlos, ¿vale? Eso nos costó mucho. Entonces, el tema de dimensionar la oportunidad, pues básicamente tiramos de fuentes estadísticas a nivel de, bueno, pues en España tienes la Dirección General de Seguros, que tienes pues emisiones de primas por aseguradora, dependiendo del rango, etcétera, y luego a nivel europeo tienes EIOPA, que es un poco la fuente de saber volúmenes por mercado, segmentado por rango de seguro, etcétera. Estoy hablando de lo nuestro y a partir de ahí pues calculas cuotas de mercado y ves en qué puedes impactar, ¿no? Pero para hacer ese primer segmento de, bueno, cuál es la totalidad del mercado, cuál es el mercado que yo puedo impactar y cuál es al final el mercado que yo puedo impactar a corto plazo y me puedo llevar como cuota de mercado, nos basamos en eso, en cifras de mercado y sobre todo segmentándolo por la tipología del seguro. Si tú vas a analítica de empresas, pues lógicamente tienes que descartar vida y salud, por poner, y auto, porque no suele. Entonces, eso es importante. Y así basamos el estudio de mercado para dimensionar la oportunidad, básicamente. Respecto a la segunda pregunta, pues... Repito, ¿cómo veis los avances en computación versus vuestro desarrollo de tecnología de inteligencia artificial? Bueno, los avances en computación es un tema muy genérico, pero voy a ir un poco a desmitificar muchas veces lo que hacemos. Es verdad que nosotros no estamos digamos, en la frontera de la computación. Es verdad que sí que hacemos cosas muy chulas respecto no tanto a inteligencia artificial, sino a estructura de robots. Es verdad, ahí sí que tenemos cosas muy interesantes. Los modelos, daros cuenta que cuando un sector es no muy eficiente, no hace falta tener grandes avances en computación para aportar mucho valor, ¿no? O sea, ahora mismo, no sé, si intentáramos aportar valor igual a otro sector, como por ejemplo podría ser venta online, conversiones de leads y cosas así, igual no podríamos aportar tanto. Sectores, lógicamente, más tradicionales puedes todavía aportar muchísimo, ¿no? Nosotros no hacemos quiero decir, no hacemos un deep learning ni cosas así. De momento, lo que son modelos, hacemos básicamente machine learning. O sea, que tampoco estamos en
la frontera de esto. Intentamos incorporarlo, por supuesto, pero somos básicos. Y con esto quería decir una cosa. Yo una cosa que aprendí hace tiempo, y de hecho hace poco me pasó con un gran banco cuando estuvimos hablando con ellos, porque te decían, no, es que nosotros no nos podéis, ¿cómo decirlo? No vais a explicarnos nada de inteligencia artificial, no nos vais a explicar nada de modelos. Pero yo tenía un profesor que decía que al final un modelo que está basado, o sea, los modelos no se equivocan, lo que se equivocan son los datos en los que se basan esos modelos. Entonces, el modelo es bueno, pero si tú lo basas en un dataset desbalanceado, los resultados son sesgados, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente tenemos modelos, pero sobre todo lo que queremos garantizar por diferentes razones es que los datos donde se basan los modelos o incluso los datos que se sirven en bruto al cliente son los mejores posibles. No solamente por eso, sino y lo enlazo con la primera pregunta, porque lógicamente va a haber unas consecuencias financieras, aunque sea para una empresa, e intentamos ser lo más justos y lo más éticos a la hora de transmitir los mejores datos posibles. Por eso estamos mucho más centrados en la calidad del dato y la exactitud del dato, más que en el tema de los modelos. Porque modelos podemos desarrollar y desarrollamos, pero también te encuentras muchas veces que hay una aseguradora que te dice, yo ya tengo un modelo, dame los datos, porque si tú me vas a dar un modelo, yo necesito tiempo, mucho tiempo, años, para probar que tu modelo es mejor que el mío. Entonces, muchas veces se consumen los datos directamente. Si no he contestado correctamente al tema de computación, abierto, pero ya digo que es mucho más sencillo lo que hacemos en computación de lo que pensáis igual. Bueno, si no damos la oportunidad a la persona que ha preguntado que desarrolle un poco más la pregunta mientras sigues contestando alguna más. Como la siguiente que nos dice, bueno, pues que supone que estáis creciendo, que es así, que tenéis mucha demanda de perfiles TIC, al final sois una empresa tecnológica, tenéis dificultades para encontrar personal cualificado y también complementa preguntando si los formáis vosotros o contratáis normalmente perfiles senior. Pues lo formamos nosotros, no solemos contratar perfiles senior y de alguna manera creo que no hemos tenido muchos problemas por una razón. Nosotros, Winales no fue la primera empresa, ya veníamos colaborando con centros de formación profesional a la hora de que los alumnos realizaran prácticas y nos nutrimos mucho de esos alumnos y nos va muy bien porque por varias razones. Es verdad que no, bueno, pues lógicamente la experiencia es importante, pero cuando tú puedes seleccionar a la persona en el sentido de ser una persona, digamos, autónoma, que tenga iniciativa, mientras tenga conocimientos básicos de desarrollo, a nosotros nos va mejor el enseñarles, ¿no? Y porque además no solamente, bueno, iba a decir, bueno, voy a enfocarlo de una forma más positiva. Los enseñas en lo que te interesa, por así decirlo, no pierdes el tiempo con otras cosas. Y luego también algo que nos interesa mucho es la retención de talento. Si empiezan la trayectoria profesional contigo, evidentemente la gente se va y es normal, es una evolución totalmente lógica. Pero valora, digamos, perdón por ser tan directo, pero entre la pasta y el trabajo en la empresa, pues la pasta no importa tanto, ¿no? Porque además creo que tenemos un ambiente muy interesante y hay un muy buen espíritu de equipo. Somos pequeños, somos 19, o sea, no somos muy grandes. Además suele pasar una cosa en estos perfiles TIC, ¿no? Que a veces el dinero siempre es importante y no vamos a decir lo contrario, pero muchas veces es el tamaño del reto lo que también les atrae. Si sois una startup tecnológica, tenéis un reto importante por delante, puede ser un gran atractivo para atraer ese talento. Sí, de hecho pasa, nos ha pasado en dos casos. Uno de ellos no es desarrollador, pero es científico de datos. Él estaba trabajando en yo creo que es la mayor empresa española de temas tecnológicos y semipública. Ya con eso he dado muchísimas pistas. Y lo que nos decía es que yo hago solamente un trocito así, entonces quiero cambiar, o sea, quiero tener visibilidad. Yo no quiero desarrollar 4 líneas de código de lo que sea, quiero tener visibilidad porque de alguna manera estoy un poco cansado de estar encasillado, ¿no? Bueno, es una forma de verlo. Lógicamente, todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es decir, la estabilidad es diferente, aunque nosotros somos bastante estables, pero no es lo mismo. Y lógicamente también tienes que estar preparado a hacer muchas cosas. Pasas de estar muy encasillado a que te puedan pedir casi cualquier cosa y tienes que adaptarte todos los días, ¿no? Obviamente, pues esto es una cuestión de gustos. Pero estamos muy contentos con el equipo que tenemos, tengo que decir. Qué bueno.
Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue la motivación que te llevó a dar el salto del emprendimiento y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en el nacimiento de Winalize y cómo lo superaste? Pues esto lo he dicho pocas veces y nunca lo he dicho en público, por decirlo de alguna forma, pero al final estas cosas es como cuando tú aprendes a nadar y te quitan en determinado momento, igual soy muy burro, pero como ya soy un poco de generaciones anteriores, que era cuando te decían, no, te voy a quitar los manguitos y en determinado momento te pegaron un empujón a la piscina y salías, hombre, no salías, no pasaba, ¿no? Pero, y salías, ¿no? Muchas veces es darte esa motivación. Yo cuando hice el MBA en Madrid, yo tenía un profesor que decía, ustedes tienen que emprender ahora, porque si no ustedes se meten en una corporate o empiezan tal, luego ustedes se casan o tienen pareja, tendrán hijos y todo ese tipo de responsabilidades pesan mucho a la hora de tomar esa iniciativa. Bueno, mi caso era así, ¿no? Yo empecé a trabajar en Nokia, estuve varios años ahí, luego trabajé en una empresa también de telecomunicaciones. Bueno, y el empujón a la piscina fue porque, bueno, pues esa empresa no iba muy bien y me echaron. Y entonces dije, pues... Y es como Importante. empecé. Entonces, no es muy romántico, pero es muy real, vamos. Y funcionó en Bueno, mi casa. Pero bueno. no todo tiene que ser romántico, la mayoría de las cosas son así. O sea, Es se que por tiene eso lo que- enlazo con el tema computacional, ¿no? O sea, muchas veces pensamos, no, esto también hay... Pero no, hay cosas que son muy normales, ¿eh? Hay cosas muy Ujú. normales. También nos preguntan si la infraestructura de data que desarrolláis está en cloud. Sí, absolutamente. Si no, sería imposible ser tan eficientes. Totalmente. No hay nada en local. ¿Tenéis un modelo de inteligencia adaptado o a un cliente en concreto o trabajáis con un modelo genérico? Bueno, creo que eso ya has mencionado antes algo, no sé si lo quieres complementar. Sí, no, genérico totalmente. Porque nosotros no hacemos consultoría y si adaptáramos los modelos no seríamos tan escalables. Hay empresas, por supuesto, que lo hacen, pero Como nuestra... has mencionado antes, que había empresas que dicen, oye, tú dame unos datos confiables y yo conecto mi modelo. Sí, hacemos modelos, pero finalidad es, nuestra finalidad es ser escalables, entonces no puedes personalizarlo todo. Ujú. Nos preguntan también una aclaración que entienden que no trabajáis con personas físicas y si tenéis pensado entrar en este público objetivo. No en absoluto, trabajamos con personas físicas y no iba a hablar de esto, pero colateralmente vamos a hacer algo similar. Y es que muchas veces sin analizar la persona, analizando dónde hace sus pagos, o sea, solo analizas los comercios donde compra, con lo cual sabes mucho de ello. No voy a hablar más porque es un caso en desarrollo que se está trabajando con la parte más bancaria, pero es digamos, la única incursión. Pero, de nuevo, aunque la aplicación sea sobre individuos, nosotros seguiríamos solo analizando empresas o comercios, no analizaríamos nunca las personas físicas. La legislación y la regulación en Europa creo que es la correcta, pero evidentemente pone una serie de limitaciones que a veces hace que te impida, digamos, una escalabilidad adecuada en estos sentidos, ¿no? Y de nuevo, reitero, me parece que es la adecuada. Por eso nosotros del inicio teníamos claro que la parte de empresas era una parte desatendida, vamos a decir que era un océano azul, y entonces, bueno, que otros se peguen por el rojo y que tengan sus problemas con los DPOs y que justifiquen cómo tienen, bueno, cómo piden la aprobación o el consentimiento de sus clientes. Yo ya os he dicho que yo tuve una etapa antes en tema de protección de datos, conozco muy bien el tema y tuve muy claro desde el principio que no íbamos a tocar nada en absoluto de datos personales para evitar todos estos problemas. Ujú. Nos preguntan qué algoritmo de Machine Learning utilizáis, si podrías poner algún ejemplo de qué hace justamente este modelo y por qué realicéis algún tipo de predicción. Bueno, a ver, a nivel de modelos utilizamos, pues por ejemplo, se hacen clusterings, se utilizan comparaciones de cadenas de caracteres para comprobar que la información que obtenemos, pues qué nivel de calidad tiene. Eh, eh, sobre todo hacemos modelos supervisados porque
Estoy siendo genérico, pero estoy siendo genérico adrede, lo digo para que no penséis que... por qué utilizamos supervisado contra no supervisado? Porque al final, cuando trabajas en entornos, digamos, regulados, como es el tema del seguro, o es más genéricamente el sector financiero, ya os he dicho que nosotros ahora la cifra de negocio sería un 60% la obtención de información y servir información en bruto al cliente y un 40% la que pasa a través de modelos. Aunque pase a través de modelos, ese modelo a tu cliente, o sea, a la aseguradora, tienes que explicarle cómo funciona. Igual no le explicas cuál es la fórmula exacta, cuál es el algoritmo, pero tienes que explicarle el sentido. Eso hacerlo basándose en algoritmos o en machine learning no supervisada son cajas negras y eso siempre tiene un rechazo muy importante por parte del cliente, porque al final un banco o una aseguradora, como cuando toma decisiones financieras sobre un individuo, sea este jurídico, como es el caso de una empresa, el regulador tiene que explicar por qué sí, por qué no, por qué el riesgo mayor o por qué el riesgo menor. Y no puedes ir con un modelo de black box porque no vas a poder explicar por qué estás quitando a unos y metiendo a otros. Entonces, siempre utilizamos modelos supervisados. No sé si en esta me he dejado alguna cosa más. No. ¿Algún ejemplo concreto? Pues, por ejemplo, simplemente lo que decía, la comparación de cadena de caracteres para ver la confiabilidad de los datos que estamos obteniendo, ¿no? Por ejemplo, si se obtienen datos de 7 fuentes, cuáles fuentes tienen mayor calidad y cuáles no, y descartar, ¿no? Lo que os decía antes. Si tenemos dos direcciones que son discordantes de una misma empresa, ¿por qué son discordantes? Porque puede ser un error o directamente porque tenga dos sedes, ¿no? Eso sería un ejemplo de uso de algoritmos o de modelos. Vamos a ir con la última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan un par de minutos y queremos tratar de ser puntuales con el tiempo establecido. La voy a tratar de sintetizar. ¿El uso de vuestra tecnología aumenta o mejora la capacidad del que la usa? Al final, como has mencionado antes, genera nuevas oportunidades al cliente y le ayuda a medir mejor sus riesgos, ¿no? Nos preguntan si estas capacidades nuevas que les da WinAlyze solo mejoran o si pueden llegar a transformar al cliente. Cuando hablamos del cliente, hablamos de la aseguradora. Sí, de hecho, en el último año, uno de los interlocutores más importantes en las aseguradoras es el Departamento de Transformación Digital. Creo que con eso creo que directamente contesta la pregunta. Bueno, al final es lo que están haciendo todas las grandes corporaciones, ¿no? Saben que tienen que actualizarse, que tienen que seguir innovando, que tienen que seguir buscando tecnología como factor diferencial y por eso todas tienen actualmente unos grandes equipos de desarrollo en transformación digital para no quedarse obsoletos y seguir surfeando la ola, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Bueno, pues nada, aquí despedimos ya este café con emprendedores. Muchísimas gracias, Carlos, por haber compartido tus experiencias con nosotros. Ha sido un auténtico placer escucharte y aprender de ti. Aquí despedimos este evento y muchísimas gracias a todo el mundo por haber compartido esta mañana con nosotros. Que tengáis un excelente día. Hasta luego. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos, un placer. Adiós. Hasta luego.